En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidente de tránsito, familia y laboral. Un clásico tras otro. Así suena. Suena. AM1010, Onda Latina. Este otoño juntos. Por eso nos seguís eligiendo. Visítanos en nuestra página web www.am1010ondalatina.com e interactúa con nosotros. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Soy el Indio Coria y me pueden escuchar todos los jueves de 16 a 17 horas por AM1010 Onda Latina en el programa Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra, pluricultural e interreligioso, con notas, entrevistas, mitos, leyendas, y también me pueden ver y escuchar los mismos jueves de 17:30 a 19:30 en el programa Puro Mate y Chamamé por Argentinísima Satelital. Te esperamos en Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra. Mari Compuché, buenas tardes a todos y a todas. Hola Argentina, América y el mundo. Desde acá, desde AM1010 Onda Latina, estamos en Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra. Programa pluricultural e interreligioso, con invitados, notas, entrevistas. Bueno, ya saben ustedes, séptima temporada. Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra, me acompaña Super 8. Bueno, tengo mucho material, pero les voy a decir más o menos como para que tengan una orientación. Hay una publicación que se llama Survival, que ya la mencioné los otros días, que trabaja Paloma, Laura, Sara, Shai, y la publicación se llama Survival. Tiene muchos artículos interesantes, muchos artículos interesantes. Hay uno fundamentalmente que habla de una comunidad, de una tribu, en su más absoluta naturaleza allí, en la India, ya lo mencionamos los otros días, que no son contactados, no están en contacto con seres humanos, sí con la naturaleza de la que nos va a hablar Pedro Pozas Terrados, este profesor español desde Madrid, nos va a relatar algo muy, muy interesante. Bueno, también tenemos una notita con el director de la revista Hecho en Buenos Aires, de Américo Gatpen, que es su director, que es un artista plástico, es un escritor, y que hace un trabajo muy importante que nos va a contar brevemente, y que en algún momento vamos a hacer el programa desde el taller de la revista Hecho en Buenos Aires. Fabricio Guerrero en los controles está acomodando porque tiene videos, te mandé un último mensaje de feliz día, la naturaleza en todo su esplendor. Un saludo a todos y fundamentalmente a la energía, al Nebuena, a la impronta, a la intelectualidad, a todos los que nos ha dejado su legado Osvaldo Bayer, donde esté. Bueno,
Y también tenemos la posibilidad de que por ahí nos llame el señor director del programa A Puro Mate desde el boliche de Bochín, que se llama Jorge Cortiñas. Ustedes saben que conduce su programa hace 8 años, va para 9, y por Argentinísima Satelital. Y que justamente ahora a las 17:30 empieza con una nueva edición, algo nuevo, donde probablemente, no tengo la confirmación, va a estar también el doctor Oscar Melgarejo desde El Dorado, hablando de la importancia de donar sangre, y también va a estar el profesor Terrado, pero no me confirmaron porque hubo algunas cuestiones que hay que armar, como recién empezamos, primer programa, no quiere decirle sí o no, pero sí charlamos con el profesor Terrado, con Jorge Cortiñas y Negro Álvarez, estando él allí en su Madrid, en España. Bueno, dicho esto, voy a saludar a mi amigo Super 8, cortito. ¿Qué tal, Super? Buenas tardes. Bien, gracias. Ricardo Gerbesi, gracias por acompañarme como siempre. Sos siempre bienvenido y le vamos a mandar un saludo, ya que estamos, al amigo Julio Tito Olaz Vizcarra, que seguramente debe estar escuchando la radio. Sí. Le mandan un abrazo fraternal. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con el profesor Terrados, Fabricio. Vamos a poner los primeros 3 minutos del profesor Pedro Pozas Terrados, que nos va a hablar del tema de hoy. ¿Saben cómo se llama el tema de hoy? Es el pulmón de la vida. El pulmón de la vida le llamo yo. A él le dio un título muy especial. Vamos a poner los primeros 3 minutos de este rincón Reflexiones de un simio. Vamos, Fabricio. Hola, amigos y amigas. En Reflexiones de un simio, latido verde. La sabiduría olvidada de las plantas y el respeto perdido. Ahí, justo donde los humanos ya no miran, nace la vida. Bajo la tierra húmeda, en los rincones del bosque, en las grietas de una roca, un latido verde persiste. No es un corazón como el nuestro, pero late. Late en las hojas que se abren al sol, en las raíces que se abrazan bajo el suelo, en los árboles que se comunican entre ellos a través de redes invisibles de sabiduría. El mundo vegetal no grita, no corre, no invade, pero sostiene, equilibra, respira para todos. Las plantas son los pulmones del planeta, los tejados de los bosques, las cuidadoras invisibles del aire, del agua, de la fertilidad. Y sin embargo, ¿en qué momento dejamos de verlas como vida para convertirlas en objetos? A su lado nos creemos superiores. Nos autoproclamamos seres inteligentes capaces de conquistar la luna, pero incapaces de escuchar a una semilla germinando. Despreciamos las llamadas malas hierbas sin comprender que muchas de ellas son sanadoras. Arrasamos los bosques para sembrar asfalto, sin saber que cada árbol caído es una conversación menos en el gran lenguaje de la tierra. Porque sí, las plantas hablan. Se alertan unas a otras cuando un insecto las ataca, se cuidan entre ellas, ceden el alimento por las raíces a quienes lo necesitan, tienen memoria y algunas toman decisiones según su entorno, son sabias. Son sensibles, son mucho más de lo que jamás imaginásemos. Pero vivimos de espaldas a ese conocimiento. Los pueblos indígenas, guardianes de equilibrio, sí lo saben. Ellos acarician las hojas antes de cortarlas, piden permiso al bosque antes de entrar, agradecen a la planta por su medicina, por su fruto, por su sombra, porque han comprendido algo que el mundo moderno ha olvidado. Las plantas no son cosas, son seres y merecen respeto. ¿Dónde quedó nuestra conexión con ellas? ¿En qué rincón del alma perdimos esa mirada de asombro ante un helecho desplegando una espiral perfecta? ¿Por qué arrancamos flores sin pensar en la herida que dejamos atrás? La industrialización ha visto al mundo de gris, de plástico, de ruido. Y mientras nuestros edificios crecen hacia el cielo, nuestras raíces se pudren. Sin plantas no hay vida. Sin ese latido verde, el corazón del planeta se detiene. Sin ellas no hay agua que purificar, ni aire que respirar, ni clima que de equilibrar. Y sin embargo siguen ahí, resistiendo, en cada grieta del cemento, en cada rincón silvestre que el ser humano aún no ha conquistado. Las plantas siguen ofreciéndonos todo, sin pedir nada a cambio, con una generosidad que nos debería avergonzar. Y aún así, las tratamos como mobiliario, las usamos como decorado,
Las arrancamos, las ignoramos, las convertimos en esclavas verdes de nuestros jardines estériles. Pero ellas son más que eso. Soy Jorge Cortiñas y los invito a disfrutar de A Puro Mate y Chamamé todos los jueves a partir de las 17:30 horas por Argentinísima Satelital. Ustedes están viendo que este aviso ya no va más, Fabricio Guerrero. Ahora vamos a poner, ya le vamos a dar sonido a donde está la música nomás de A Puro Mate desde el boliche de Bochín. O sea que ya lo vamos a hacer desaparecer porque el programa ese ya con ese título no va más, sino que va A Puro Mate desde el boliche de Bochín con Jorge Cortiñas. Por Argentinísima Satelital todos los jueves, ahora 5:30, 17:30 horas. Bueno, contame un poquito, te decidiste a venir, Edgardo. Edgardo está haciendo un trabajo, está haciendo una obra de teatro que se llama, ¿cómo se llama? Estamos ensayando, se llama El General. El General. Y habla sobre los granaderos que custodian a San Martín en la catedral. Uh-huh. Así que bueno, hay 4 o 5 personajes, entre ellos estoy yo, que yo soy el querandí, Uh-huh. que es mi raza, que nací en territorio querandí. Entonces, una amiga, que me regaló hace como 20 años un traje de San Martín. Uh-huh. Uh-huh. Y yo, nada, me encantó, es cuando era coronel, ¿no? Le saqué los botones brillantes y le puse botones civiles. Entonces yo andaba con ese. Después de las piezas me copió, ahora él anda con un traje de Napoleón. De emperador. Eso. Bueno, nada, es la historia esa de una chica que vivía en un comité, y yo le llevaba ropa, porque a mí me regalan ropa y yo regalo ropa a todo el mundo. Aparte vos trabajás, sos una persona que sos modisto, digamos, ¿no? Claro, no, yo o refaccionás ropa, ¿cómo? Claro, yo aprendí a coser desde los 5 años, con mi abuela, porque ya no veía, ¿viste?, para la máquina. Entonces yo le enhebraba la aguja, esas cosas. Y después empecé a coser yo, aprendí a coser, coso muy bien, gracias a Dios. Y después tuve 18 años sin trabajar, entonces hice un curso en Delego y La Garrigue, Uh-huh. por el gobierno de la ciudad. Y ahí ya me conocían ellos, porque yo andaba sacando fotos en los desfiles de ellos. Sí. Entonces me atendieron muy bien, nada, eso. Bueno. Coso bien, gracias a Dios. Modifico la ropa, Sí, esa cosa. lo he comprobado, soy testigo de lo que decís. Edgardo, bueno, seguimos, tenemos bastante material. Vamos a poner Fabricio Guerrero. La verdad que con dolor, algo que Félix Díaz me mandó, yo lo voy a poner, él no me autorizó porque no me pude comunicar más, no sé dónde está Félix. Pero quiero que escuchen estos 3-4 minutos de esta reflexión tan profunda de Félix Díaz sobre la situación de nuestros pueblos antiguos. Buen día, Enrique. Un gusto poder estar conectado contigo, que tenemos una coincidencia de la defensa de la identidad cultural de los pueblos indígenas del país y del mundo. Creo que razones sobran para poder autodeterminar nuestro destino. Tener un autogobierno, autonomía en las comunidades. Estamos muy seguros de que esta situación se puede revertir. Pero lastimosamente, entre nosotros hay mucho egoísmo, mucha competencia, muchos celos y mucha envidia. Cuando uno está un poquito posicionado ante la sociedad y los políticos disputan para tenernos al frente, mostrar nuestra cara, que estamos incluidos con la figura de integración. Cuando estás adentro te encontrás con esta oposición del sistema, de que el indio no sirve, que el indio es ladrón, que el indio es sucio, que el indio no puede estar en una función pública. Entonces esa costumbre que tiene el blanco
se cree que el único que puede resolver los problemas y no te dejan desarrollar tu capacidad, ni te apoya cuando podés proyectar tu destino, tu futuro, para mejorar la situación y la condición de vida de la familia. Y esta es una de las grandes dificultades que tenemos. Así como yo le respondí al doctor Ayrat sobre porque él me está nombrando y me considero una persona muy importante. Al dirigirme él con ese audio, me siento honrado. Pero yo le respondí con esta frase, hermano Enrique, porque él pide que tengamos fuerza, que tengamos convicción, que nos organicemos y que luchemos juntos. Muchas veces yo, Félix Díaz, Caracé, de la comunidad COM, he vivido hambre 2 días, 3 días sin comer, beber aguas del charco contaminado, lagunas, al lado de esa laguna está un animal muerto, y no podemos decir nada porque tomamos por necesidad que el cuerpo te exige calmar la sed, no tener remedio para poder curar las heridas, las enfermedades, porque nos dijeron que la salvación está en el médico científico, que tu remedio está en la farmacia, que tu salud no depende del monte, no depende de la identidad cultural, depende de los gobiernos. Y así nos tratan. Es difícil pensar el futuro cuando vos tenés hambre. Es difícil proyectar en el futuro si estás enfermo. Es difícil proyectar el futuro cuando no tenés... Ustedes entienden la voracidad del sistema que nos comenta Félix Díaz. Caracé, Cuom, de la comunidad de la Primavera en Formosa. Les digo esto para que sepan, más allá que todo el mundo lo conozca, no está de más decirlo. Félix Díaz habla con una profundidad que es lo que pasa en todos lados. Lo que nosotros pretendemos desde el primer programa, se lo he dicho a muchos, Mapuche, Toba, Querandí, Pilagá, Huarpe, que este tema de la unión, de fortalecer la cultura de las naciones preexistentes, es muy difícil. Todos quieren ser caciques, todos quieren ser jefes, nadie quiere ser indio. Y somos lo que somos. Buscar un liderazgo es muy difícil. Abayá y por allá por La Rioja, Nilo Cayuqueo en Los Toldos, Jorge Nahuel Purram, Chino Nahuel, allá en el Neuquén, en el Río Negro. ¿Cuántos hermanos están con este problema de querer ser más que el otro, cuando en realidad sabemos la capacidad de cada uno? Nos debemos conocer para decir, hasta acá llego yo. Y este hermano Félix Díaz, prácticamente es un catedrático, tiene título de doctor honoris causa, está reconocido en muchos lugares como un hombre con una capacidad dialéctica espectacular. Félix Díaz, que le mando un saludo. Ya está Félix con esto, esta reflexión suya, querido hermano, es muy fuerte. Y es lo que pasa con la política, es lo que pasa con los que buscan la filiación política. Yo espero que reflexionemos todos sobre este particular y que vayamos tras de un líder, tras de alguien que tenga una representatividad. Démosle esa posibilidad como se la da a un senador de cada provincia, a un concejal de cada ciudad, a un diputado. Démosle responsabilidades. Y que naturalmente tiene que responder, porque a veces ha pasado que han tomado políticamente determinado liderazgo dentro de determinada
etnia o provincia o ciudad y después quedaron convertidos en indios blancos. O sea, el negro se convirtió en blanco. ¿Me comprenden, no? Lo que ha pasado. Bueno, muy bien. Ahora tenemos la segunda parte, que justo es el momento del doctor Pedro Pozas Terrados, que habla sobre este pulmón verde, sobre esta clorofila, sobre lo que es realmente la naturaleza y su poder. Adelante, Fabricio Guerrero, con el profesor Terrados. Debería avergonzar, y aún así las tratamos como mobiliario, las usamos como decorado, las arrancamos, las ignoramos, las convertimos en esclavas verdes de nuestros jardines estériles, pero ellas son más que eso. Son los guardianes del tiempo, susurro antiguo de un planeta que fue bosque mucho antes de que llegaran a nuestras ciudades. Son el principio y serán el final. ¿Queremos salvar la Tierra? Empecemos por mirar con otros ojos a las plantas. Dejemos de tratarlas como recursos y comencemos a verlas como maestras. Recuperemos la relación sagrada que los pueblos originarios aún mantienen. Eduquemos a nuestros hijos no solo a sembrar, sino a respetar lo que siembran. Protejamos las especies silvestres y dejemos de arrancar vida por simple estética o comodidad. La selva no necesita ser comprendida para ser protegida. Una hoja no requiere que le demos un nombre científico para merecer cuidado. El latido verde no busca aplausos, solo pide que lo dejemos seguir latiendo. Y como reflexión final os diré que hay que volver al respeto de las plantas. No es un gesto romántico, es un acto de supervivencia, es una deuda pendiente con los verdaderos constructores de la vida. Es el inicio de una nueva conciencia. Si aún late algo verde en este mundo es porque ellas no se han rendido. Y mientras sigan brotando, aún hay esperanza. Escucha al árbol, escucha al musgo, escucha la vida que no hace ruido. Ahí encontrarás la respuesta que tanto buscamos. El reino vegetal es el pilar invisible, pero esencial que sostiene toda la vida en el planeta. Los árboles, con sus copas extendidas hacia el cielo y sus raíces ancladas en el profundo de la tierra, son verdaderos alquimistas del aire. Absorben el dióxido de carbono y nos devuelven oxígeno, ese soplo vital que todos los seres vivos necesitamos para existir. No solo purifican la atmósfera, sino que regulan el clima, protegen los suelos, conservan el agua y dan refugio a millones de especies. Cada bosque es un pulmón colectivo. Cada catedral viva donde se celebra el milagro de la existencia. Sin plantas, simplemente, no podríamos respirar, ni alimentos, ni sobrevivir. Ellas preceden, nos sostienen, y si no cambiamos, nos sobrevivirán. Y ahora unos pequeños versos. Latido verde. No tiene voz, pero canta con el viento. No tiene pies, pero abraza el firmamento. Sus hojas tiemblan cuando el sol las acaricia y en su vida duerme la memoria de la tierra. Fue antes que nosotros y sin ella seremos. Da sin pedir, cura sin esperar, vive sin hacer daño. Y la llamamos cosa y la talamos y la olvidamos. Oh árbol, oh raíz, oh flor silvestre entre el escombro. Perdónanos por no verte, por no escucharte, por no arrancarte de la vida, como si la vida no fuese tú. Tu aliento es el nuestro, tu sombra nuestro consuelo, tu existencia el susurro eterno de un planeta que aún crece en nosotros. Hoy vuelvo a ti, latido verde, madre sin rostro, sabia sin altar. Prometo defenderte, honrarte, amarte como lo hacen los pueblos del alma antigua, porque sin ti no hay mañana y sin mañana no hay perdón. Guano, Mapu, Meo, volver a la tierra. Bien, así lo despedimos al profe Pedro Pozas Terrados desde Madrid, España, con su micro programa Reflexiones de un simio. La pucha, si es importante la naturaleza. No vivimos sin ella. No vivimos sin ella. Todos los temas que usted está tocando, profesor Terrados, desde esas Reflexiones de un simio, que también son sorprendentes y que también son parte de la naturaleza, como somos todos los que somos simios, sin ellos nada. Ahora vamos a poner el avance de Apuro Mate y Chamamé. Ya le vamos a dar este audio al avisito de Jorge Cortiñas, que está allá en Malvinas, Argentina, expectante y esperando el momento de que aparezca en la pantalla de Argentinísima satelital Apuro Mate desde el boliche de Bochín. Vamos al avisito y después ponemos un temita musical.
la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Cuando tenga la tierra, le daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido. Secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por fin te veré, campesino, 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 dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio, y los hombres y las mujeres conmigo. Cantaré. Muy bien, Mercedes, y cuando vuelva a la tierra. Bárbaro, ya pasó más de media hora, súper. ¿Viste? Yo quisiera que vos... Ahora viene una nota, la tenés por ahí, Fabricio Video, con el director de la revista Hechos. No, Hecho en Buenos Aires, no Hechos. Hecho en Buenos Aires, Américo Gatpen. Es un artista plástico, un docente, un investigador, que me atendió muy bien y vamos a hacer un programa desde donde se imprime la revista, donde se trabaja, donde se los ayuda a los chicos también a forjarse como hombres, ser personas de bien y bueno, y salir a la venta, a la calle, como todo canillita, a buscarse el mango y decir, esto lo hacemos nosotros. Ahí la gente, los jóvenes, saben que la revista está hecha por ellos y simplemente él es el guía para hacer este trabajo que lleva muchos años. Así que vamos a pasar un pedazo de la nota que la próxima sí va a ser directamente desde el taller donde se imprime Hecho en Buenos Aires. Ahora vamos a intentar
Fabricio Guerrero, yo te voy a mandar el teléfono del amigo Jorge Cortiñas para que intentemos un llamado, si él no sé si estará escuchando, si podemos hablar con él, porque bueno, es un horario donde él está nervioso, pero vamos a hablar de lo que pasó en la grabación de Apuro Mate y Chamamé, que estuvo muy linda, nuevo estudio, nuevo lugar, ahí está, a ver, ahí te lo mandé, Fabricio, al teléfono de Jorge. Ahora vamos a poner, te lo mandé, ¿no? Ahí sí, ahí sí. Vamos a poner ahora la nota con Américo Gatpen, director y coordinador de la revista Hecho en Buenos Aires. A ver qué nos decía Américo. Bien, Mari Compuché. Bueno, como siempre, algo nuevo en Boñún Mapumé, volver a la tierra. Este es un lugar que con la huipala afuera al indio le tiró. Y bueno, seguimos en este proyecto, ¿no? En este peuma, en este sueño. Y estamos acá hablando con Américo Gatpen, colaborador, director de Hecho en Buenos Aires. Siempre me llamó la atención en las paradas de los micros, en los cruces de las grandes avenidas de Buenos Aires, en algunas otras ciudades del interior, Hecho en Buenos Aires. Y estoy en el lugar de la matriz. Y bueno, acá hace 20 años, acá se vendía la revista y acá se producía la revista. Ahora tenemos otra sede, acá también en el barrio de San Telmo, y ampliamos un poco más los servicios y más cómodos. ¿Y cómo surgió la idea? Es una idea que viene de una primera revista de Londres, la Big Issue, que es la madre de unas 100 revistas en el planeta, que trabajamos con la misma metodología. Ella llegó a manos de Patricia Merkin, que fue la fundadora y la creadora de Hecho en Buenos Aires, y bueno, lo quiso duplicar acá en Argentina. Y acá en el cono sur, el cono sur, del lado sur, existen 3 en Brasil, una en Colombia, una en México y nosotros. Después, las otras 95, 96 revistas están del otro lado del Iridiano. Me pasó algo parecido a lo que me ocurrió con el doctor Alfredo Olivera, que es el creador de la colifata. Sí. Que está en París. Mirá. Y salimos al aire, hicimos el bucle, y nos contó la historia de la colifata. Y en este caso, porque aparte de la impresión, de los testimonios, hay un trabajo terapéutico, hay un trabajo fuerte social. Y básicamente es la llave para un montón de personas que están en graves dificultades, hay muchos en situación de calle, muchos que tienen problemas psiquiátricos. Nosotros con la colifata y todo el borda tenemos muchos acercamientos, intercambios, pero básicamente es una salida para las personas que no pueden salir. De alguna manera esto, al yo ofrecértela, ya entré en contacto con alguien. Entonces eso también suma a este cambio de actitudes con respecto a las personas que no tienen un aspecto de una casa, tienen el aspecto de la calle, donde viven. Bueno, por eso es importante que porque los chicos ofrecen la revista y es a voluntad. No, dame lo que pueda, en muchos casos pide. Sí, bueno, nosotros tratamos de que eso extirpar, porque muchos de los chicos y las chicas que tienen hoy la revista en la mano han mendigado y han pedido. O sea, muchos de los que, no, es el detalle. Entonces también están acostumbrados, pero bueno, el hecho de tener un chaleco, una credencial, donde cualquier problema nos llaman y nosotros resolvemos al instante, eso hace que pertenezcan a alguien. Eso lo que nosotros pregonamos es esa dignidad del trabajo. Porque aparte es una tarea.
Es un laburo. Titánica, Es un por laburo. cierto, claro. Hay gente, tiene diferentes modalidades porque hay chicos y chicas que se mantienen exclusivamente con la revista. Después hay muchos tienen profesiones, oficios incorporados. Entonces cuando sale esa changa, sale ese oficio, trabajan. Termina la changa, termina el trabajo, no se quedan en la casa esperando nada, van a seguir. Vienen, dan la revista a la calle de nuevo y no esperan. Entonces no hay huecos en la economía diaria. Entonces esto mal que mal, querés laburar 8 horas, yo te digo que la haces. Hay gente que dignifica a la gente. Sí, básicamente sí. Sí. Bueno, vamos a hacer dignifica a las personas que trabajan atrás de la revista y dignifican a las personas que están delante, al lector. Porque también la gran pata de esta organización social es la aceptación en la calle de estos chicos y chicas, de estos vendedores ambulantes, que en su mayoría son de calle. Los vas a ver con los 20 bolsos y las 3, 5, 10, 20 revistas. Vamos a hacer un programa del taller. ¿Cómo no? Sí, salimos en vivo. En vivo. Wenyun Mapumé, volver a la tierra pronto. En hecho en Buenos Aires. Para Argentina, América y el mundo, como lo dice el Indio Coria, cada jueves, 16 horas. Gracias. ¿Ya lo tenemos? Bueno, ahí se va. Mirá. No escucho sonido. ¿Qué pasó? Ahora, a ver. ¿Hola? Ah, no contestó. Bueno, ya pasó el aviso del... Bueno, hecho en Buenos Aires, me pueden encontrar en YouTube, en Instagram, en Facebook. Gracias, Américo, por atenderme y demás, y por invitarme también al taller. Hay muchos temas muy lindos en la revista. Como por ejemplo, dice Pedrito, receta para construir uno de los canales de streaming más importantes de la Argentina. Flora malvinense, donde hubo fuego, comunidad queda. Los temas, ¿no? El vuelo del pájaro, ¿qué tenemos en la cabeza? Playón, Chacarita, se cumplió la ley. Buenos Aires 2077. ¿Qué sé? No, 2000. Sí, 77, dije bien. Por Alejandro Libarti. Y tenemos a... Me pongo Jorge. Hola, Jorge. Jorge, pará que te salió el cable. A ver ahí, hola. Jorgito. Hola, ¿me escuchás? Sí, señor director. Sí. ¿Cómo va? Enrique Coria. Buenas tardes. Todo bien. Bueno. ¿Estamos en el aire? Otra tarde, sí, en el aire. Ya llevamos 41 minutos. Muy bien. Y volver a la tierra. Volver a la tierra, sí, señor. Y quería por que nos contara un poquito. Onda Latina. Onda Latina, M1010 Onda Latina. Sí, correcto. Muy bien. Bueno, un programón. Jorge Cortiña es alguien que no tiene que pedir permiso para aparecer en Wenyun Mapumé, volver a la tierra. Y estuvimos, me invitó a la grabación, como siempre, él tan amable, a su nuevo esquema, nuevo formato, nuevo todo. Jorge, ¿cómo anduvo? Sí, hemos llegado a la determinación de que 2 horas veníamos haciendo hace casi 8 para 9 años, 2 horas de apuro mate y chamamé, donde solamente era chamamé. Bueno, se ponía un poco denso y mucha gente llamaba, y a pedido de la gente que pedía otros géneros musicales, con las autoridades del canal hemos tomado, la determinación de poder hacer más amplio el espectro musical, donde le vamos a dar oportunidad también a otro género que puedan estar en la señal de Argentinísima. Así que creo que vamos a recorrer todos los géneros musicales, desde música de hace mucho tiempo atrás a la música actual. Vamos a pasar de todo un poco, porque el público se va renovando, Enrique. Bueno. Y es hora de que, a pedido de la gente, que es la que manda, y a ellos no le vemos,
podamos darle el gusto, ¿no? Así que bueno, bienvenido. Esperemos que sea de agrado de muchos, porque algunos estarán de acuerdo, otros no, viste cómo es el público. Pero bueno, nosotros ponemos el corazón donde hay que ponerlo, Enrique. Pero muy linda música, Jorge, muy lindo todo lo que yo viví, le agradezco como siempre, y bueno, esto sirve como para ir formateando definitivamente el nuevo ciclo, la nueva etapa, y este proyecto, ¿no?, de viajar por todo el país con los equipos, con el programa y dándole oportunidad a mucha gente, ¿no? Sí, seguro, sí. Sin lugar a duda que no vamos a dejar el chamamé porque es parte de nuestro patrimonio. Vamos a seguir con algunos bloques, lo mejor del chamamé, por ejemplo, donde autores, intérpretes de muy larga trayectoria van a estar participando en el programa. Así que bueno, creo que el chamamé va a seguir estando en nuestro espacio, compartiendo un lugar con otros géneros musicales. También la participación, Jorge, del doctor Oscar Melgarejo, hablando de la sangre, que es algo muy, muy importante. Vos sabés que hay un centro de diagnóstico donde está el doctor manejando y trabajando, donde van a hablar de distintos enfoques de la medicina para su prevención, lo más aconsejable. O sea, siempre la salud tiene su prioridad en todo sentido, porque es muy importante para la vida humana. Así que bueno, ellos tienen un bloque donde también van a estar dando su informe para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Muy lindo. Siempre va a estar a cargo de Carmen Garejo, pero van a actuar distintos profesionales, van a participar con temas totalmente obvios, diferentes, ¿no? Hay cosas muy importantes como este señor de España que hablaba del agua, la importancia de cuidar el agua. Y bueno, son consejos útiles, sanos, tenemos que tomar conciencia. No se puede destruir, no podemos destruir el planeta. Claro. Sí, tenemos que trabajar para bien de todos y no para bien de aquellos que por ahí es conveniencia para uno y desgracia para otro. Hay muchos pueblos que están sin agua. Los mares contaminados, los ríos contaminados. Tenemos que trabajar para por lo menos cuidar parte de nuestra naturaleza, lo que Dios puso sobre la tierra para que el hombre lo disfrute. Qué importante que son tus palabras, Jorge, porque no es todo música. La composición del programa ahora está tomando un cauce muy importante porque esta incorporación de este plantel de profesionales que vas incorporando, como el profesor Terrado con sus distintas temáticas, y el profesor, el doctor Oscar Melgarejo y tantos otros, va a ser muy rico, con mucha más consistencia y mucha más penetración en gente que necesita por ahí de un consejo, de saber cómo y cuándo donar sangre, hasta qué edad, en fin, si engorda, si enflaquece, todo esto, por un lado. Y por el otro lado, al profesor Terrado, desde España, que aquí ya hace bastante tiempo que está, pero que tiene temas muy interesantes sobre la naturaleza en todas sus formas y bueno, y el cuidado de la madre tierra, ¿no, Jorge? No, por supuesto, también hay un bloque muy fugaz de lo que en el deporte, lo que viene, por ejemplo, si yo a alguien le pregunto ¿cuándo juega la selección juvenil? No sé, ¿cuándo hay un próximo torneo de tenis? No sé. Un pequeño repaso, tampoco vamos a profundizar en el tema, muy por arriba. Bueno, tal día se enfrenta Argentina con tal país por los torneos bonaerenses, que sé yo, por distintos. Y bueno, es informar, entretener, educar y pasar 2 horas agradables con la gente, que la gente se saque un poco esta psicosis que estamos viviendo todos los días, donde los medios asaltaron, robaron, mataron. Basta, necesitamos un poquitito de paz, de tranquilidad, de llevarle a los hogares un poco de alegría, una sonrisa. ¿Me entendés? Bueno, ese es el propósito de nuestro programa,
poder compartir 2 horas con la gente, donde bueno, se saque todo ese tipo de cosas que vemos a través de los medios muchas veces que nos están enfermando. Así es. El deporte está a cargo del profesor Gabriel Florentino. Gabriel Florentino. Bueno, y la colaboración siempre de Negro Álvarez y bueno, y todos quienes se acercan, porque encontramos gente muy conocida. No, seguro, Enrique. Además, se van a ir incorporando distintos profesionales, distintos géneros musicales, distintos artistas que van a estar en el piso. El primer programa fue el que se va a realizar hoy al aire. Y bueno, hay cosas que mejorar también en la parte técnica. Nosotros es una nueva experiencia. Así que bueno, espero que sea el agrado de todos. Gracias por esta oportunidad que vos me das para poder comunicar a través de la 1010 a Onda Latina a todos tus oyentes, que son muchos, y de distintas partes del mundo. Así que bueno, estaremos siempre al servicio de la gente, que en definitiva el mejor dinero que uno recibe es la participación de la gente que está interesada en lo que uno hacemos. Vinimos hasta ahora con un éxito muy rotundo en estos casi 9 años con Apuro Mate y Chamamé, donde solamente difundíamos la música del litoral. Pero cuando poníamos algo de folclore, la gente chamamecera por ahí no lo aceptaba, no lo tomaba también. Por eso decidimos incorporar otros géneros musicales, Enrique. Jorge, Esto bueno, para que quede claro en tus oyentes que por ahí este cambio no esperado. Jorge, bueno, sinceramente vos sabés que acá no tenés nada más que levantar el teléfono y compartir, y como siempre yo te agradezco todas las invitaciones, lo que me dejás participar en el programa. Y acá estoy con un amigo que me preguntaste los otros días, Super 8. Salúdalo, Jorge. Hola, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias. El Super 8. Super 8, El gracias. Super 8 estaba ausente, hace rato que no participa. Claro, no, estoy estudiando una obra de teatro, así que me estoy dedicando al arte. Muy bien. Sí. Muy bien, te felicito. La obra de teatro siempre se llama El General, que habla de los 7 granaderos que custodian a San Martín en la catedral. Mirá, sí. Bien. Sí, Vos siempre estás comprometido con todo lo que hace la cultura, ¿no? Por supuesto, sí, yo hago a veces un poco de política, a veces espectáculos y ando por todos lados. Bien ahí, bien, bárbaro, bien. Y bueno, te felicito por tu próximo programa. Bueno, gracias. Hoy a las 5:30, tenés que ver. Ahora ya, sí. La gente que no Sí, tiene... un rato más estamos. Jorge, la gente que no tiene cable tiene que poner en el celular www, en el buscador de Google, www.argentinísimatv.com.ar. Ah, sí, bueno. El que no tiene cable y tiene celular y tiene, los buscadores Google, tiene que poner ahí en el buscador www.argentinísimatv, todo en minúscula, .com.ar, y ahí aparece en vivo el programa. Muy bien. Gracias por la información. Te voy a ser sincero, no lo sabía. Claro. Es una novedad que me estás dando. Sí, siempre fue así, Jorge. Siempre fue así. Bueno, perdón por mi ignorancia, no lo sabía, la verdad no sabía. Gracias, Jorgito. Que tengas éxitos infinitos. Gracias, sé que esto viene de corazón, así que vale el doble. Para toda la familia. Y ahora, ¿sabe qué? Como este muchacho siempre anda vestido de Sandro, le vamos a poner un temita para el Super 8 que me visita. Ah, bueno. Muy bien. Es hincha de Sandro el muchacho. Fanático de Sandro. Bien, me parece bárbaro, un ídolo. Vamos con Sandro. Chao, Jorge Cortiña, nos vemos. Hasta cualquier momento, Así, gracias. señor. Chao. Rosa, rosa tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera si algo ha de morir. Moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera si algo ha de morir. Moriré yo por ti. Rosa, dame
todos tus sueños. Ay, dueño de tu amor quiero ser. Ay, dame de tu ayer las heridas. Vida junto a mí has de tener. Ay, rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza. Mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, rosa, ay, rosa. Bueno, este programa es para todos, fundamentalmente para las naciones primigenias o los indígenas, la lucha por la naturaleza, por el cuidado y la conservación de la madre tierra, por la humanidad toda, Todos tenemos que estar conscientes de que hay que cuidar a la Pachamama, la Ñuque Mapu, y que eso que hablaba el profesor Terrados, lo que hablaba este hombre, Américo Gatpen, de Hecho en Buenos Aires, lo que hablaba Feliz Día, tiene que ver con todo. Acá nadie está fuera de esta cristalización que se convierte a partir de mirar las manos y a partir de mirar el agua, porque ahí está reflejada nuestras caras. O cuando queremos mirar al cielo, a pesar de que es negro lo vemos azul. A pesar de que es silencioso le ponemos música, porque le ponemos el grito de la alegría, de la esperanza, de alguien que quiere vivir lo que la vida, la naturaleza, Dios o con quien crea que se la otorga todo lo que más pueda. Por eso el hombre es así, somos así. Y qué mejor entonces, para todo va esto, claro, que nos pongamos a trabajar en ese sentido, ¿no? Por eso la música es maravillosa y este programa, ahora a las 5:30, ponele un poquito, ponele de vuelta a puro mate, a ver, desde el boliche de Bochín, ponele un cachitito, dura segundos, vamos, ahí va. En esta cumbia que refleja alegría, que es para el zarandeo, para el baile, también hay un poquito de todo en cada movimiento, en cada movimiento sinestésico del ser humano. En ese movimiento, en ese entrelazado, en ese entramado que es la vida, la sociedad, la gente en general, no podemos hacer nada sin la naturaleza. Por eso, qué mejor que Weñún Mapumé Volver a la Tierra siga preocupándose por ello. Y todos quienes de una u otra forma participan, inclusive mi compañero Super 8, que quiero tanto. Y bueno, gracias por venir, Super. No, gracias por invitarme. Un mensajito, manejate como quieras y decir lo que quieras. Tenés un tiempito como para mandar un saludo a tu gente, a la gente que sabía que estabas acá o a la gente en general. Bueno, le mando un abrazo infinito a toda mi gente, la gente que me quiere, la gente que quiero y la gente que me aceptó. Y gracias a todos por aguantarme. Por aguantarme. Sin aguantarme. Claro. Aparte soy fanático de Sandro, soy medio pesado, pero no importa. Agradezco a todos por apoyarme en todas mis misiones, en todos mis éxitos, mis proyectos, quiero decir. No, claro. Yo te quiero comentar, Super, que te admiro porque siempre estás detrás de algún proyecto, pero sabemos que somos parte de una vida que es pequeña. Es grande, es inmensamente grande, pero es pequeño. Somos pequeños. Ante la naturaleza no somos menos que un granito de maíz. Ante la naturaleza somos menos que un granito de maíz. Entonces, qué mejor que agradecerte a vos el hecho de... Otra cosa. El próximo... Jorge. Escucho. Bueno, era para que nos mande tu último mensaje, Jorgito. Bueno, Enrique, vos sabés que estoy muy agradecido por estos minutos que me diste para poder compartir
ser parte también de tu programa. Gracias por estos momentos que nuestra gente va a compartir a través de la 1010. Y bueno, decirte que el próximo jueves estaremos presentes, acompañándote como siempre, en Volver a la Tierra. Gracias y será hasta cualquier momento. Bueno, Jorge, y ahora 5:30 estamos atentos para escuchar a Jorge Cortiñas. Él es el conductor y director general del programa Apuro Mates del Boliche de Bochín. También tiene su radio AM, que ya está calibrándola, Jorge, ¿no? Estamos trabajando justamente porque nos mudamos y trasladamos todo. En eso todo se trasladó la 1000. Así que bueno, en un tiempo no muy lejano estaremos en el aire nuevamente. Bueno, cerrá el programa de ahí con un mensaje tuyo. A ver, ¿cómo lo cerraría? Bueno, diciéndoles muchas gracias. Gracias por estar, por permitirnos llegar a los hogares de cada uno de ustedes. Y no nos tomamos una pausa, una pausa muy larga, una pausa de 7 días, porque nos vamos a encontrar realmente el próximo jueves a la hora señalada en la 10:10, con la conducción de Enrique Coria, el indio sanador. Muchas gracias, Víctor, Fabricio, gracias, chau, Jorge Cortiñas, gracias, super. Fabricio, un beso grande, gracias por aguantarnos siempre. Chao, hermano, gracias a vos por tanto afecto y demostración de cariño y don de gente. Un abrazo. Se fue. Marichihue, hasta el próximo jueves. Esto se repite el domingo a las 11 horas. Hueñún Mapumé Volver a la Tierra con Pedro Pozas Terrado, con Mario, director de la revista Hecho en Buenos Aires, con Feliz Día y con toda la gente que se va sumando. Muchas gracias, Fabricio Guerrero, en los controles centrales. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Los principales títulos informativos de la hora. En Servicio de Noticias. Servicio de Noticias. Nacionales. La CGT activa un plan de lucha y baja el tono a la decisión de UTA. La conducción de la CGT le bajó el tono a la decisión de la UTA de no adherirse a la medida de fuerza. Así lo indicó Héctor Daer. Es una demostración más de una